Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el director nacional del Social del Hogar de Cristo, Paulo Henao. ¿Cómo estás, Paulo? Hola, Fernando. Muy buenos días. Normalmente se ha señalado, y lo hemos conversado antes, Paulo, que el Hogar de Cristo es casi una especie de termómetro social de la situación de pobreza, de las cosas que padecen las personas que tienen mayor invisibilidad, que tienen mayor sensación o posibilidad de no ser conocidas, de no figurar en el acervo del conocimiento ciudadano. Y me gustaría, después de todo el tiempo que ha pasado, de la última vez que conversamos, que nos pudieras hacer una suerte de panorámica respecto de cómo están viendo ustedes particularmente la situación de hambre, la situación de carencia de empleo, cómo ha funcionado un Hogar de Cristo que tiene por definición una cercanía presencial con las personas, particularmente gente que está en situación de calle. ¿Cómo está funcionando hoy día? Mira, el hogar, yo creo que te lo puedo responder de varias maneras. Ha funcionado con mucho dolor. Fernando, han fallecido 2 compañeros de trabajo en la primera línea social. Quisiera partir por ahí porque para nosotros el destacar la labor de 1.500 personas aproximadamente que están hoy día en terreno, en los programas sociales, en los hogares, en las residencias, en las hospederías, haciendo el trabajo de acompañar literalmente, físicamente, a 4.500 personas, Fernando, que están en 144 programas a lo largo de todo el país, en confinamiento, en cuarentena, con todas las resistencias, vulnerabilidades, edades, que hace que sea una población en extremo vulnerable y en riesgo. Ya hemos tenido que lamentar el fallecimiento de 2 compañeros y por lo tanto yo te diría ahí también muy conmocionados, pero con un sentido de misión que lo digo muy así francamente, que tú lo conoces además, puesto por sobre todas las adversidades, y en ese sentido con mucha esperanza, con mucho esfuerzo, mucha coordinación. Nuestra preocupación fundamental en estos meses ha sido, en primer lugar, cuidar la salud de los trabajadores, de las trabajadoras, diría yo, porque son mayoritariamente mujeres, y de los participantes de los programas. En segundo lugar, garantizar la operación de los programas, que todo lo que significa los alimentos, en fin, que el programa siga funcionando con los estándares habituales de cuidado. Piensen que estos son programas donde las personas llegan finalmente a vivir, son personas que no tienen otras alternativas. Sí. En tercer lugar, hacer un ejercicio interesante de incidencia en política pública, en la línea de lo que tú mencionabas en la introducción, ¿cierto?, de hacer visibilizar, de mostrar, de tensionar, con el propósito de que todos abramos los ojos y veamos qué está pasando en los sectores más pobres. Bueno, y también generar redes de colaboración. Hemos tenido, tenemos y vamos a tener un déficit importante de acuerdo a lo presupuestado de aquí a final de año, de más de 2.700 millones, cosa que nos tensiona, nos conflictúa enormemente, porque son recursos en la operación que nosotros no tenemos y que hemos tenido que gastar precisamente por todo lo que ha significado esto, digamos. Y al mismo tiempo, Fernando, además de los programas, las atenciones, la incidencia en política pública, el convocar, bueno, la reflexión respecto de el Chile que se nos viene, que definitivamente va a impactar la planificación o la estrategia social del Hogar de Cristo en los próximos años. Nosotros veníamos mirando un Chile, Fernando, hasta, yo te diría, septiembre del año pasado, ¿cierto?, que no tenía en su escenario posible, de manera masiva, el comprando juntos, las ollas comunes, el tener que volver a volcarnos a los territorios a colaborar en la satisfacción de los derechos sociales más básicos como la alimentación. Hoy día es una realidad que vamos a tener que mirar y enfrentar. Bueno, ahí hay un punto que se ha discutido bastante, Pablo Henao,
y que tiene que ver con justamente eso. Estamos viendo que aparentemente se está girando lentamente, pero aparentemente se está girando porque la elocuencia de la realidad lo obliga hacia transferencias directas más que alimentación. La alimentación tiene si se quiere, la sinceridad de destacar cuál es el problema, el hambre. Por eso es que tú envías alimentos, digamos, y no envías plata. Pero tiene un problema logístico enorme y se advirtió todo eso, y no sé si ustedes han podido detectar qué tanto ha funcionado, hasta dónde ha sido posible entrar con estas cajas de alimentos a satisfacer a las personas. Nosotros no tenemos, Fernando, y no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo, digamos, de monitorear la eficacia de la política de distribución de cajas de alimentos implementadas por el gobierno. Nosotros fuimos, nuestra actitud, Fernando, en momentos de crisis, como cualquier institución, digamos, en primer lugar, es la de ponerse en la primera línea de la colaboración. Y de estar, la sociedad civil tiene una responsabilidad enorme siempre, cotidianamente, en la construcción de un proyecto social, particularmente en momentos de crisis, pero evidentemente la principal responsabilidad está puesta en el Estado, y nosotros desde esa perspectiva, en la colaboración, sin embargo, siempre planteando que lo que nos parecía era la transferencia monetaria directa. Siempre el pretender llegar con literalmente millones de cajas a lo largo de un país, con todas las diversidades que este país tiene, va a tener dificultades y problemas que va a implicar la postergación súper angustiosa de la satisfacción de una necesidad tan fundamental como la alimentación para miles de familias a lo largo de todo el país. Y ese es un problema muy serio, porque no solamente por razones evidentes de lo que significa la satisfacción de la necesidad básica de la alimentación, sino que la incertidumbre, la angustia generada, además de todo lo que está pasando, la pérdida del empleo, las cuarentenas, los temores de contagio, de fallecimiento de familiares, etcétera, digamos, es el fantasma del hambre y la posibilidad de no tener alimentos, sobre todo para aquellos que son niños o que están adultos, y tiene un impacto en la salud mental brutal. Nosotros hemos planteado que aquí se requiere un plan de alimentación en forma, no solamente entrega de cajas. De aquí va a haber que pensar, Fernando, hacia adelante. Esto no es un problema que se va a resolver una vez levantadas las cuarentenas y el confinamiento. Esto nos va a acompañar por un periodo todavía incierto. Y tenemos que tener un modelo de abordaje integrado, colaborativo, nacional, territorial, con variables culturales, que nos permitan satisfacer esta necesidad tan básica y fundamental, y deberíamos partir priorizando por ahí. Evidentemente van a surgir estrategias tipo ollas comunes, comprando juntos, compartiendo la mesa, y no va a ser posible pretender que el Estado, el gobierno, cualquier ministerio, ¿cierto?, mantenga una cadena de distribución de cajas alimentarias durante un periodo largo de tiempo para aquellas familias que lo vayan requiriendo. Vamos a tener que innovar fuertemente en ese campo. Estamos conversando con el director social del Hogar de Cristo, Pablo Genao. Pablo, uno recuerda esas imágenes, sobre todo en las campañas y todo lo demás del Hogar de Cristo, que tiene que ver con la llegada de las personas que estaban en situación de calle a las distintas hospederías que tiene el Hogar de Cristo. Y esa es una materia que además estaba complementada con la entrega de alimentos durante el día, que es eminentemente presencial. Era una mezcla de ir a buscar a las personas y de que las personas llegaran. ¿Cuál es la situación hoy día en términos de esas lógicas con las personas particularmente denominadas en situación de calle? Uy, ese es un tema largo, podríamos profundizar mucho en eso, Fernando. La verdad es que nosotros en Chile tenemos catastros que nos indican que hay más o menos en Chile entre 15.000 y 20.000 personas en situación de calle, con distribuciones territoriales particulares, digamos, mayoritariamente en Concepción, la Quinta Región, región metropolitana,
tienden a ser personas, fíjate, es un grupo bien particular, digamos, son personas, mayoritariamente de ellos tienen algún tipo de trabajo, absolutamente diario, temporal, cuestiones no bajo ningún punto de vista formal. Un porcentaje también importante de ellos llevan varios años en calle con enfermedades preexistentes y por lo tanto la red de hospederías, lo que siempre buscaron, Fernando, es ser una instancia ojalá lo más transitoria posible, donde las personas llegaran a dormir, alimentarse, ducharse, dormir, ducharse en la mañana, tomar desayuno y salir al mundo. Bueno, esas hospederías, que son más de 40 a nivel nacional, desde hace ya muchos meses se encuentran en cuarentena. Y lo que hemos tenido que hacer es trabajar las dinámicas internas de las hospederías con la participación de las personas, con el propósito de decir, bueno, ¿qué decisión tomamos? Porque una hospedería abierta con personas entrando y saliendo pone en extremo riesgo de contagio y eventualmente de muerte por la fragilidad física de salud de las personas que ahí están, a un porcentaje importante de la gente. Bueno, hoy día tenemos a todas nuestras hospederías en cuarentena, nuestras rutas de calle funcionando, y estamos en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social a través de una mesa especial que se generó desde el mes de abril para ir coordinando el tema de personas en situación de calle. Te planteo la siguiente anécdota que es muy interesante. Una de nuestras hospederías, Fernando, acá en Santiago, tuvo que sacar al 100% de los trabajadores porque se produjo un contagio y tuvieron que entrar todos en cuarentena. El 100% de los trabajadores. Hubo muchas dificultades para poder contratar de manera externa personas que tengan las competencias, el conocimiento, las habilidades y el vínculo para administrar una hospedería de hombres, adultos, jóvenes. Muy complejo, con toda la diversidad y las dificultades que tú sabes que eso tiene. Sí. Bueno, esa hospedería se autoadministró, Fernando, por alrededor de 10 días, si no me equivoco, sin presencia sin presencia física alguna de funcionarios. Y se hizo a través de monitoreo a distancia, como lo estamos haciendo nosotros por teléfono o a través de Zoom. Se formaron cuadrillas que para el aseo, para la alimentación, para el cuidado de las personas enfermas, personas contagiadas con COVID, Fernando. Por lo tanto, fíjate que para nosotros eso implicó la ruptura de nuestros propios prejuicios en relación a las competencias mínimas que un grupo de personas sobre las cuales recaen las peores formas de castigo social, de estigma en la sociedad, que son curados, irresponsables, flojos, violentos, que no tienen competencia algunos para la autoadministración. Bueno, evidentemente la realidad nos muestra una cosa completamente distinta. Entonces hemos tenido que transformar las hospederías en residencias, pasaron a funcionar 24/7. Ahí tenemos uno de los principales déficits económicos. Tuvimos que, en nuestro presupuesto anual estaban para funcionar durante determinados periodos con cierta carga, y hoy día tenemos ya, vamos para los 3 meses y medio, las hospederías a nivel nacional funcionando como residencias 24/7. Y ahí tenemos todo tipo de experiencias que hemos ido generando y que ojalá que vamos a incorporar definitivamente en la modificación de los modelos técnicos del trabajo hacia adelante. Pero evidentemente es una preocupación importante. De ahí ha fallecido un porcentaje importante de las personas que han fallecido en lugar de Cristo, ya fundamentalmente personas adultos mayores, con enfermedades preexistentes, con dificultades de ese tipo. Estamos conversando con el director social del Hogar de Cristo, Paulo Henao. Paulo, hay y se entiende la premura y se entiende la angustia de las personas también. Hay toda una expectativa respecto de si es que estos números que se han mostrado más bajos los días recién pasados son conducentes a la posibilidad de creer que ya se está de alguna manera en un camino de salida, y hay un montón de voces, particularmente en el gobierno, que han planteado la posibilidad de monitorizar esto en determinados lugares del país donde ya no hay contactos. Aysén fue un caso particular, y otros para intentar abrir un poco la economía y volver a retomar algún tipo de actividad.
tú que estás en una institución que probablemente, como decía yo al principio, es un termómetro muy claro de la situación que sucede con aquellos que no están visibles todo el tiempo a los ojos de las autoridades ni del resto del país. ¿Cuál es tu impresión respecto de si esto está de alguna manera mejorando o no? Yo solamente me tengo que limitar a creer en las cifras oficiales que entregan las autoridades sanitarias. Efectivamente acá el país juega y el mundo juega en un continuo contrapunto, Fernando, entre su responsabilidad primaria, ¿cierto?, que es salvaguardar el cuidado de la salud y la vida de las personas, y a eso se deben como un derecho humano fundamental todos los gobiernos y los estados en general, y nos abocamos a eso, y por otro lado hacer que el país se mantenga funcionando como tal. Fíjate que la CEPAL hace poco atrás plantea y prevé un aumento de la pobreza en Chile de un 8,6 hasta un 11,9 en el mejor escenario y hasta un 13,7% en el peor escenario. Eso significa que vamos a volver 10 años de evolución de la pobreza en nuestro país. Eso va a tener un costo enorme, brutal, gigantesco. Y como todas las cosas, Fernando, finalmente, no solo la desigual distribución de los fenómenos vinculados a la crisis sanitaria se da con muchísima claridad. Nosotros lo dijimos desde el primer momento. Esta fue un problema sanitario que surge y se origina en sectores acomodados de la sociedad chilena y muy rápidamente se desliza con las peores consecuencias, tanto en términos de porcentajes de contagio como de muertes, a las comunidades y las comunas más pobres del país. La desigual distribución de la enfermedad y la desigual distribución de la muerte, asociado a las variables sociales vinculadas a la salud, los determinantes sociales de la salud, que una vez más nos muestran los temas de desigualdad e inequidad en Chile. Bueno, ¿quiénes van a vivir las peores consecuencias de la crisis económica? Sin duda alguna que esto es un fenómeno global y ha afectado a todo el mundo, pero las peores consecuencias van a darse en los sectores más pobres. Por lo tanto, no solamente los aumentos de pobreza de las poblaciones más vulnerables. Aquí va a haber muchísimas dificultades y por un largo periodo de tiempo, por ejemplo, Fernando, en las poblaciones de personas que están en transición. O sea, hoy día, en el documento que publicamos sobre COVID y pobreza, uno de los temas que levantamos es decir, miren, aquí va a haber tal vez dos grupos, de acuerdo a las estadísticas internacionales, a la evidencia que se ha ido acumulando, son los jóvenes en transición de salir de la educación técnica superior hacia el mundo laboral. Ahí se va a producir un cuello de botella enorme que va a durar mucho tiempo, que va a frustrar y va a generar una serie de dificultades graves, y ahí nos tendríamos que abocar a trabajar en política pública, que es lo que se hace en ese campo en particular. Y por otro lado, Fernando, las personas que ya están en el periodo prejubilación, que perdieron el trabajo y que les va a ser muy difícil poder volver a insertarse en el mundo laboral, a pesar de que todavía están en un periodo de la vida activo, dinámico. Entonces, aquí la preocupación, claro, es decir, ¿cómo juego con estas dos variables que son tan importantes y fundamentales con el propósito de no seguir agravando la situación y la condición a la cual se van a ver expuestas de manera muy dura un porcentaje enorme de la población? Cuando hablamos de un 13,7%, de un aumento de solamente en variables de ingreso, Fernando, piensa, no hemos hablado de la multidimensionalidad. Chile hoy día, de acuerdo a la última encuesta, la que tuvimos el 2019 se postergó precisamente por el tema del estallido social, la CACEN, tenemos un 20,9% de pobreza multidimensional. Eso significa vulnerabilidad, ya sea en el ámbito de la salud, la educación, el trabajo, vivienda, entorno, redes. Bueno, vamos a saltar ¿a cuánto? ¿Un 30? ¿A un 32%? Bueno, eso es gravísimo y tenemos que estar mirándolo con la misma preocupación y urgencia con la que estamos mirando el fenómeno sanitario propiamente tal. Yo creo que es sumamente delicado y complejo, y tenemos que ver cómo va avanzando y iluminarnos por lo que ha ido haciendo el mundo con sus aciertos y con sus desaciertos, por cierto.
Estamos conversando con Pablo Henao, director social del Hogar de Cristo. Pablo, tú eres psicólogo y el tema de la salud mental probablemente, como yo por lo menos no lo había visto en otras condiciones, golpea y está golpeando y va a golpear muy fuertemente en torno a toda la pandemia y a las consecuencias y a lo que viene. Además, entendiendo de que estábamos en una situación extraordinariamente difícil, compleja, de desconfianza con las autoridades como probablemente no recordábamos hacía décadas, y por lo tanto la situación de las personas que además pierden trabajo, tienen miedo sobre lo que viene, están con problemas de hambre, cómo desde el ámbito de la salud mental eso golpea y pega, y ustedes de qué manera lo advierten en el Hogar de Cristo. A ver, la salud mental, Fernando, yo quisiera partir diciendo que es un estado de bienestar, y es un estado de bienestar en el que la persona, utilizando sus capacidades para vivir de manera feliz, productiva y contribuir al desarrollo personal y colectivo. La salud mental no es un estado de enfermedad, digamos, precisamente es como el otro extremo. Acá en Chile hemos, desde mucho antes de todos estos temas, digamos, aparece reiteradamente el tema de la salud mental como uno de los temas postergados en la preocupación de la salud y de todos los ministerios de salud de los cuales yo tengo conciencia. El porcentaje de presupuesto que se destina, del presupuesto integral de salud a salud mental, está muy por debajo del porcentaje de los países de la OCDE. Es como el hermano pobre de la salud, postergado, carenciado, frágil. No tenemos una política nacional de salud mental, Fernando, todavía no la tenemos. Tenemos estrategias que se financian de manera precaria. Nosotros en el hogar llevamos, a través de la Fundación Rostro Nuevo, yo me atrevería a decir 15 años, insistiendo en distintos escenarios de incidencia en política pública, la necesidad de aumentar por lo menos al 5% del presupuesto de salud, el presupuesto de salud mental, innovar en programas, servicios, territorialidad, etcétera, porque es un problema serio. La salud mental incide, Fernando, de manera directa en la salud física. O sea, el sistema inmune se ve de una manera muy importante regulado en términos de su fragilidad o no fragilidad, dependiendo del estado de ánimo en el que tú estás. Si tú entras en un círculo emocional, disfórico, depresivo, marcado por la angustia, por la incertidumbre, por la desesperación, eso va a tener un efecto directo en tu estado de salud físico y en el potencial regulador de tu sistema inmune. Eso está probado, ya es parte del conocimiento en el mundo completo. Sabemos que la pobreza enferma y la pobreza mata. Y esto no es una retórica publicitaria, Fernando. Esto ya está planteado por organismos a nivel internacional. La pobreza, las personas que nacen y crecen en pobreza se enferman más, tienen procesos vitales desde el nacimiento hasta la vejez marcados con mayor incidencia de enfermedades de distinto tipo y mueren antes. Y ese es un hecho de la causa reconocido y validado internacionalmente. Por lo tanto, aquí tenemos que tener una preocupación fundamental. La salud mental, Fernando, no solamente está siendo afectada hoy día de manera grave, sino que va a tener secuelas de estrés postraumático, en algunos casos graves, por muchos meses, y es que no años, hacia adelante. El gobierno convocó a una mesa de colaboración para la implementación de medidas en temas de salud mental en un periodo de 90 días. Yo formo parte de esa mesa en conjunto con una serie de otras organizaciones de la sociedad civil, evidentemente un porcentaje muy importante de personas del Ministerio de Salud, gente del mundo académico, y nos hemos distribuido en distintas comisiones para monitorear qué es lo que está ocurriendo con el tema de salud mental, cuáles son las medidas inmediatas que hay que tomar a mediano plazo y a largo plazo, con esta mirada más bien estratégica de que este es un tema que vamos a tener que
hacernos cargo de manera muy importante, porque tiene repercusiones no solo en el deterioro personal de la calidad de vida y de mi vida física, sino que tiene repercusiones importantes a nivel de la convivencia familiar, barrial, territorial, comunitaria y nacional. Incide en una cantidad enorme de temas que finalmente pasan a ser de mucha relevancia en la convivencia social de las personas. Una institución como el Hogar de Cristo, Pablo, se lleva sorpresas también en términos de lo que encuentra de la situación real en medio de esta pandemia. Te lo pregunto porque uno tiende a pensar que ustedes son de esas que probablemente pueden mostrar lo más gráfico de cómo es la realidad chilena, mientras probablemente muchos otros escuchamos, vemos esporádicamente situaciones, pero no vivimos con esa realidad. Y aún así, en medio de esta pandemia, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿qué cosas ha descubierto sobre los chilenos del Hogar de Cristo? Yo creo que tenemos... nosotros tenemos un anhelo, Fernando, en relación al país. Tú apuntas a esto sobre los chilenos, sobre el proyecto social que hemos construido, el tipo de sociedad que somos, la manera en que nos relacionamos, cómo nos vemos, cómo interactuamos, qué tan cercanos o lejanos, qué pasa con los estigmas, los prejuicios. Yo creo que hemos vivido los últimos, ya a esta altura, 9 meses, desde octubre a la fecha, digamos, en primer lugar, con el estallido social que finalmente revela el malestar que estaba encapsulado de distintas maneras en la sociedad, ¿cierto? Que circulaba en pasillos que no estaban, en fin, que no leíamos con mucha claridad. Nosotros declaramos hace ya 5 años atrás o 6 años atrás en una de nuestras campañas, y creo que en ese minuto inclusive lo conversaba contigo porque tuvo un cierto nivel de polémica, digamos, donde nosotros argumentamos que la pobreza es una vulneración a los derechos humanos. Recuerdo claramente, y salimos públicamente declarándolo, y no fue una retórica publicitaria, sino que fue una declaración muy fundamentada y con mucho sentido, colocando el acento en la gravedad extrema de lo que implicaba el seguir siendo un país como el que estábamos siendo, en términos de nuestras negaciones, el cómo no mirábamos las cosas que teníamos que ver, nuestras insensibilidades, y que pretendíamos resolver esto, ¿cierto? Y que el camino finalmente no era solamente la búsqueda de un camino a través de la solidaridad, sino que tenía que primar un criterio de justicia social por sobre todas las cosas. Y eso, generó muchas conversaciones y movimientos, y eso lo mantenemos hasta el día de hoy. Yo creo que se hizo evidente para el país, Fernando, en el estallido social. Yo recuerdo reflexiones más allá de todas las emociones que surgieron de muchas personas, inclusive cercanas a mí, de mi entorno, digamos, que empiezan a mirar y a cuestionarse sus propias vidas, la forma en la que estamos conviviendo, el cómo hemos postergado determinadas decisiones que cuando las miramos de manera retroactiva decimos, pero ¿cómo es posible que en Chile, con el nivel de desarrollo que llevábamos, llegáramos a esto? ¿Cómo es posible que hubiésemos dejado un tal nivel de abandono determinados grupos y poblaciones de personas? Yo pensaba hoy día en la mañana en las personas en situación de calle, Fernando, y tú hacías alusión a ellos hace un minuto atrás. La pregunta es, ¿cómo es posible que a esta altura, con el conocimiento técnico científico que tenemos, con el conocimiento que tenemos de modelos internacionales que funcionan, no hayamos construido entre todos una política con perspectiva de inclusión social, no solamente paliativa, para que las personas no se enfermen y no se mueran, sino con la concurrencia de los ministerios de salud, de educación, de trabajo, de vivienda, de desarrollo social, porque a todos les debiera preocupar la situación de pobreza extrema en el país. Sin embargo, ha sido casi como la responsabilidad exclusiva del Ministerio de Desarrollo Social, que con pocos recursos tiene que empezar a hacer ciertas cosas. Bueno, toda esa mirada, hoy día el hogar, ¿cuál es el anhelo? La construcción de un país más justo y más solidario y mejor para todos. Y eso implica no solamente dar más
Y yo creo que acá ha habido efectivamente ejemplos de organizaciones, de instituciones, de personas que nos han ido a golpear la puerta y que se han acercado a colaborar. Y eso es muy del espíritu, yo te diría, chileno. Somos de como de reacción solidaria, somos de gestos solidarios en momentos de crisis. Recuerdo hace unos años atrás los incendios en el sur durante el verano, momentos, por ejemplo, la Teletón. Vamos y nos entusiasmamos y hacemos, pero no somos un país solidario, no somos un país que vive de manera cotidiana la solidaridad, incluyendo, por ejemplo, la postergación de ciertos privilegios y beneficios en pos del desarrollo permanente de otros. Yo espero, anhelo, y en el Hogar de Cristo esperamos y anhelamos que Chile, después de estos meses de mucho dolor y dificultad que hemos enfrentado, podamos avanzar en una forma de ser sociedad distinta, de convivencia distinta, donde verdaderamente la solidaridad sea una forma de vida y no solamente un gesto ante una situación compleja. Pablo Genau, director social del Hogar de Cristo, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Fernando, gracias a ti, y recordar solamente a las personas que nos escuchan que estamos en campaña ahí con Únete a la segunda línea. Tenemos problemas importantes desde el punto de vista de los ingresos, y la segunda línea somos todos los que estamos ahí trabajando y generando posibilidades para que las personas que están en contacto directo con los usuarios de los programas, digamos, puedan seguir haciendo lo que están haciendo. Así que todas las colaboraciones son muy bienvenidas en el sitio web del Hogar de Cristo, hogardecristo.cl. Un abrazo para ti, que tengas un muy buen día y una buena semana. Igualmente, chao. Chao. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha.